En el capítulo 9 del Evangelio de Juan se nos relata la historia de un hombre que fue ciego de nacimiento. Se encontró en el camino Jesús con él y le sana, le unta lodo en los ojos, le envía que se lave en un estanque y recupera la vista. La gente que le conocía estaba sorprendida y le llevaron con los sacerdotes para que fuera examinado. Los sacerdotes lo estuvieron interrogando a él, a sus padres, y cuando le preguntaron la opinión sobre qué pensaba de quien le había sanado, él dijo: yo considero que es un profeta. Los fariseos se enojaron porque había sido sanado en día sábado. Era más fuerte para ellos la tradición que el bien que había recibido esta persona. Jesús lo encuentra después de esto y se entera que lo habían expulsado de la sinagoga, y va Jesús y le hace unas preguntas. Nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 9. Esta historia se relata en todo el capítulo 9. Entonces ya al final, en el versículo 35, nos dice: y oyó Jesús que le habían echado fuera, y hallándole le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y díjole Jesús: ya le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. La pregunta que hizo el que había sido ciego no era cualquier cosa. Vaya, había sido ciego, pero ya no lo era. Ahora sí veía bien y sabía que necesitaba saber quién era para poder responder a la pregunta de si creía en el Hijo de Dios. Y es una pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Realmente, ¿quién es Jesús? ¿Quién realmente es? ¿Cómo podemos creer en Él? Esto es Punto de Reunión. Mi nombre es Sergio Grajeda y me da mucho gusto que puedan acompañarme nuevamente en un video. Hacía tiempo que no tenía la oportunidad. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga. En relación a la pregunta que había hecho esta persona invidente de quién es Jesús, la importancia de saber quién es nos la menciona el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Nos dice en el capítulo 10, en el versículo 14: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cuando falta la predicación, se presta a que la gente, si se le llega a preguntar: ¿crees tú en Jesús?, la persona diga que sí cree en Jesús, pero realmente tiene una idea muy vaga en la mayoría de los casos de quién realmente es la persona de Jesús. Por eso es la importancia de saber y no solo creer: pues Jesús es Dios. Llega a decir la mayoría de la gente simplemente, pero vaya, eso hasta los demonios lo creen. Entonces es necesario el tener un conocimiento un poco más amplio. Este video no es para profundizar mucho, es para tener una idea en lo general sobre quién es Jesús. Cuando los judíos niegan a Jesús, una buena parte, algunos sí le reconocieron,
Pero cuando lo negaron, Dios levanta a Pablo para que vaya a ser un apóstol y lleve el mensaje a los pueblos que no son judíos, vaya, a nosotros. Y el mensaje, más que enfocado en que Jesús es el Mesías, el mensaje está enfocado en qué fue lo que hizo Jesús. Porque el Mesías estaba prometido al pueblo judío, pero los otros pueblos no estaban esperando un Mesías. Entonces, el nuevo mensaje era qué fue lo que hizo Jesús para redimir al pueblo, al planeta entero. Para ese tiempo ya habían surgido algunas otras doctrinas también, y era necesario combatir las malas enseñanzas. Estaban enseñanzas griegas que distorsionaban el evangelio y mencionaban a Jesús como un Dios que se personificaba, pero que no era realmente un humano, o otros como simplemente un filósofo, y que su resurrección no había sido verdadera, que había sido un invento. El apóstol Juan empieza a enseñar acerca de Jesús, mencionándonos que lo que él va a empezar a relatar no es algo que se lo hayan contado, no es algo que hayan inventado, sino que es algo que ellos mismos vivieron. Es algo que ellos presenciaron. Nos dice en la primera carta de Juan, el capítulo 1, empezando, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han tocado de la palabra de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la vida eterna, la cual era con el Padre y se nos ha manifestado. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, está diciéndole: soy testigo de lo que estoy hablando. No es un invento extra, no es una invención. Y en el Evangelio que Juan mismo escribió, empieza precisamente aclarando eso: ¿quién es Dios? Vaya, ¿quién es Jesús? Y nos está diciendo desde el principio que Jesús es Dios. No es un profeta más, no es un enviado extra como lo fueron otros profetas. Nos está diciendo claramente que Jesús es Dios. Empieza el Evangelio de Juan. Dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y ahí continúa. También adelantando un poco, pueden leerlo, es el primer capítulo del Evangelio de Juan. Léanlo en sus Biblias, confirmen y léanlo completo. Es lo mejor para tener un contexto más amplio. Aquí, pues, por no hacer tan largo el video, escojo algunas secciones. Dice, y en el mismo capítulo, el 14, dice: y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Él nos está diciendo: vaya, es la palabra de Dios hecha carne, es el creador, todo fue hecho por Él. Sin Él nada de lo que está en la tierra actualmente fue hecho. Y
vaya, Él es Dios, Él se encarnó. Nos menciona también la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Jesús es Dios mismo manifestado en la carne. Para tener una mejor idea, ser más consciente de a quién estamos elevando nuestra petición, nuestra oración, nuestra adoración. Cuando decimos ¿crees en Jesús? Sí, ¿en quién? ¿En cuál Jesús? En Jesús, que es Dios, el creador de todo el universo. En ese es en el que creo. Entonces los apóstoles, en su mensaje que nos dejaron impreso en la Biblia, concuerdan en que Jesús es Dios manifestado en la carne. Pero ¿por qué fue que Dios mismo se encarnó? Bueno, era necesario para... Jesús iba a ser ofrecido como un sacrificio para el perdón de los pecados de la humanidad, para poder dar el rescate que era necesario, que la ley exigía para poder tener perdón de pecados. Entonces, nos menciona el capítulo 3 de Juan, a partir del 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Era necesario que Jesús se encarnara para poder tener sangre y vivir una vida recta, cumplir con toda la ley para que esa sangre fuera limpia y fuera suficiente para satisfacer lo que la ley requería para el perdón de los pecados de toda la humanidad. Anteriormente, como habíamos visto en el video anterior, el pueblo de Israel, o quien quisiera integrarse a ese pueblo, tenía la necesidad de estar ofreciendo sacrificios y realizando ceremonias para poder alcanzar la salvación, si es que lo hacía todo correctamente. Pero con la llegada de Jesucristo, esto acaba, esto termina, llega a su fin. Nos menciona Hebreos capítulo 9, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que han de venir, por el mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Es decir, Jesús se ofrece a sí mismo en pago por nosotros, lo que sucedió en la Pascua, que se celebra por todo el mundo cristiano, ¿verdad? Y esto pues era necesario a causa de que Dios sabía que no había otra forma en que la humanidad pudiera alcanzar una salvación. No era por medio de rituales. De hecho, pues eso más bien lo tenía que descubrir la misma gente. Que, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando le dieron la ley y le dijeron, y vamos a cumplir, y van a cumplir la ley, y todos decían, sí, la vamos a cumplir, ¿cómo no?
Y pasó el tiempo y pues no, y no mucho tiempo y pues no, si no se fallaba en una cosa, se fallaba en otra. Nos menciona Romanos, el apóstol Pablo nos menciona en la carta a los Romanos capítulo 3, en el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de la justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. Esto, y dice el 26, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y justificador del que cree en Jesús. Es decir, todos hemos pecado. El sacrificio que Jesús hizo fue por toda la humanidad. Aquí el asunto es ¿quién va a reconocer que sí necesitaba de ese sacrificio? ¿Quién va a reconocer que sí era pecador y que sí necesitaba de ese sacrificio que Jesús realizó? Ando paseando con mi perro, si me ven que volteo es que allá se quedó sentado. Aprovecho para pasearlo. Entonces, lo que este pasaje de Romanos nos muestra es que el único justo es Dios. El único justo es Él. No somos nosotros, no fueron las obras de la ley de que nos portáramos bien, sino que fue su favor, fue su misericordia la que nos puede traer nos trajo la salvación. Ya todo es que la gente, cada persona en lo individual, reconozca que sí necesitaba de esa salvación, que sí la quiere. Jesús se ofreció una sola vez para poder brindarnos vida eterna. En el video anterior les comentaba cómo había hecho el pago Jesús por un terreno, pero ese terreno es todo el mundo. Todo el mundo fue comprado con la sangre de Jesucristo. Ya depende de cada persona el aceptar o rechazar eso. O sea, aquí a nadie se le salva en contra de su voluntad. Si alguien dice, no, yo no necesito eso, o yo no quiero estar con un Dios que es tan intolerante, no hay problema, no tiene por qué estar. Cada quien elige. Es lo bonito del don de poder decidir libremente qué es lo que desea uno, si desea uno la salvación, si desea uno estar con Dios o no estar con Él. Cada quien decide. Es la fe en Jesús lo que nos concede, la salvación, prácticamente lo que nos permite conservarla, porque hay un libro de vida y de ahí los nombres son borrados, agregados, no, ya están ahí impresos, pero sí pueden ser borrados. Nos menciona el Señor Jesús que al que venciere no borrará su nombre del libro de la vida, pero ya los nombres están ahí, pero pueden ser borrados, depende la decisión de la persona. Si la persona, no porque se porte bien, si la persona reconoce que sí es pecadora, que sí necesita de la salvación del Señor, y que fue ese pago que Jesús hizo en la cruz el que necesitaba, y no solo reconocer que pagó Jesús, sino que venció la muerte, que resucitó.
Eso es lo que nos trae la salvación. Portarnos bien sería si Dios nos pidiera o nos exigiera, más bien si nos pide, pero si nos exigiera portarnos bien para poder alcanzar la salvación, pues inútilmente murió Jesús. Si a pesar de haber pagado por nosotros todavía tuviera que exigirnos que nos portáramos bien, pues no. Siempre cometemos errores, fallamos, y por eso fue el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nos dice Romanos el capítulo 10, en el versículo del 8 en adelante. Más que dice: cercana está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una cosa es confesar, pero mucha gente confiesa nomás por no vaya a ser, ¿no? Con que sí es cierto, vaya por superstición, pero no con una fe verdadera. Entonces nos está diciendo la palabra que si la gente confiesa con fe que Jesucristo es el Señor, vaya, es Dios manifestado en carne, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, que sí murió por mis pecados, que sí fue sepultado y que el Padre le levantó. Jesús mismo pudo haberse levantado, él tenía el poder, pero por un orden, por llevar el orden, él permitió que fuera la persona del Padre, que es Dios mismo, quien le resucitara de entre los muertos.